Ahora en esta. Muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al diplomado de neurocoaching del Instituto de Coaching Internacional. Creo que todos aquí ya nos conocen, ¿cierto? Me parece que ya nos conocemos todos aquí. Sin embargo, permítanme hacer una reseña histórica del Instituto de Coaching Internacional, que tiene 18 años de existencia, cumpliendo la misión de contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Y durante estos 18 años hemos tenido experiencias muy gratificantes. Hemos graduado personas en 18 países, incluyendo algunos países de Europa. Actualmente tenemos estudiantes de Europa en el neurocoaching que estamos dando los viernes. Aspiramos que ustedes nos acompañen, que sean valientes y por encima de la energía y por encima de las circunstancias. Por favor, nos acompañen a desarrollar este proyecto que es muy lindo. Y pues me va a acompañar en la docencia de este diplomado Maritza Camayo Gómez, que como ustedes pueden ver tiene el mismo apellido mío. Quiere decir que es mi hija mayor. Y para mí es un ejemplo, un testimonio de que esto funciona, que lo que nosotros enseñamos funciona, porque ella se ha convertido en la mejor y más efectiva neurocoach de Colombia y el mundo. Las personas que han tenido la oportunidad de recibir coaching de parte de Maritza pueden verificar que es muy efectiva. Y no solamente como coach, sino también como profesora. Y además nos acompaña como directora del Instituto de Coaching Capítulo Colombia. Y pues es nuestro legado para la humanidad. Ella está desarrollando muy bien todas sus habilidades, toda su visión para recibir el legado del Instituto de Coaching Internacional. Nuestra visión, hoy justamente conversaba con una persona sobre la visión que tenemos. Y yo persisto en esta visión que es graduar 1.000.000 de coaches en el mundo. Y con la persona con la que estaba hablando me mostraba cómo sí es posible, que no es algo inalcanzable. Suena como muy grande, pero es realmente muy pequeño. Se puede conseguir ese resultado. Sobre todo si tengo al lado mío personas como ustedes. Yo sigo las instrucciones de Henry Ford. Henry Ford enseñaba que si uno quería tener éxito en la vida, tenía que rodearse de personas más inteligentes que uno mismo. Entonces, personas como ustedes son las que nos van a permitir crecer y avanzar. Y vamos a comenzar nuestro diplomado. La primera clase la hemos denominado
la anatomía del cerebro. ¿Cómo les parece ese título? Tenemos un maravilloso y extraordinario cerebro. Cuando vamos descubriendo ese potencial que hay en nuestro cráneo, en este cofrecito llamado cráneo, hay un enorme potencial llamado cerebro y está maravillosamente diseñado, espectacularmente diseñado. Nosotros les vamos a entregar un texto que complementa este diplomado que se llama El Supercerebro de Deepak Chopra. Yo me lo he estudiado varias veces, ahora acabo de terminar de leerlo para los diplomados y hay unas recomendaciones y unas investigaciones que ayudan a descubrir el potencial enorme. Ahora, me gustó porque lo llamas supercerebro, porque tú puedes quedarte con la información que has recibido del cerebro, ¿no? Y vivir tranquilo con esa información. O puedes elegir descubrir el supercerebro que tienes, que puede apoyarte para alcanzar óptimos niveles de desarrollo y alcanzar el máximo nivel posible de autorrealización y ser feliz, plenamente feliz, haciendo lo que te gusta y consiguiendo los mejores resultados. ¿Cómo le parece? Super cerebro, que es la parte más importante de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, perdón. El cerebro es la parte más importante de nuestro cuerpo. Cuando nosotros activamos todo el potencial, podemos alcanzar mejores resultados. Y una pregunta que hace Deepak Chopra en su texto que a mí me ha gustado mucho para despertar conciencia es: ¿quién dirige tu maravillosa vida? ¿Tú o tu cerebro? Me gustaría que algunos de ustedes me compartieran la respuesta que surge en su mente. ¿Quién dirige tu maravillosa vida? El ¿Tú cerebro. o tu cerebro? Estela dice el cerebro. ¿Quién más? Me dice la respuesta que le llegó. Profesor, yo pienso que yo, Tú. mm, O sea, tú diriges tu sí, y cerebro. luego el cerebro. Oiga, qué maravilla. Y sí, hasta ahora hemos creído que el cerebro dirige nuestras vidas y ha sido así hasta que descubrimos el enorme potencial, porque vamos a ver más adelante que el cerebro funciona por medio de la mente, o el cerebro es el hardware y la mente se ha llamado el software, la parte dura, la parte física del cerebro, pero hay una energía que se mueve dentro del cerebro, que se ha denominado la mente, que es como el software. Y gracias a Sigmund Freud, pues descubrimos que el cerebro tiene dos niveles: el consciente y el inconsciente. Y
por un proceso evolutivo, el inconsciente ha logrado dominar el 95% de la mente. Por eso podemos decir como Estela que el que domina mi vida es el cerebro. Pero estas investigaciones de la neurociencia nos han ayudado a comprender que es muy importante quitarle el automático a nuestra mente o a nuestro cerebro-mente y hacernos cargo, no seguir viviendo en automático, sino despertar mi conciencia y comenzar a administrar mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis acciones. Entonces, tal como dice Meli, ella se ha encargado. Y ese es uno de los objetivos que perseguimos en el neurocoaching, que yo pueda despertar mi conciencia y como los que han estudiado coaching con nosotros saben, despertamos el observador consciente. ¿Eh? Entonces yo sé lo que estoy pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué estás triste? Ustedes han visto que uno le pregunta a una persona, ¿y por qué estás triste? ¿Y qué responde? ¿Ah? Pueden interactuar y decirme lo que están pensando. Y las opiniones son muy valiosas. ¿Qué estás pensando? A ver, Hay personas que dicen, no sé por qué estoy triste. yo podría decir, mi querida Bexy, que tal vez la mayoría de las personas, y tal vez nuestra compañera Luz Marina y su esposo, que tiene un programa de salud en México muy poderoso, nos podría respaldar en ese tema también. Cuando uno le pregunta a una persona, mi querida Luz Marina y esposo, Hola, maestro. ¿por qué ¿Cómo estás estás? triste? ¿Qué responde la gente allá en sus consultorios? ¿Por qué estás triste? Generalmente contestan, una de ellas es No la sé. edad, la cuestión hormonal. Ese es número uno. Sí, Número dos, muy frecuente que en México, La perspectiva. la perspectiva, pero que ya tienen una enfermedad crónica, por ejemplo. sí, Lo peor de todo es que no lo dicen, pero todo su comportamiento es de tristeza que te lleva a la depresión, ¿no? tristeza que lleva a la depresión. Muy bien, pero como nos decía Bexy, también puede ocurrir que afuera del consultorio, a la gente común y corriente, usted le pregunta, ¿y por qué estás triste? No sé, hoy amanecí triste. ¿Y pero por qué? No sé, deben ser los frijoles que me comí anoche o que no se me han acomodado los astros. ¿Ves? Entonces hay una respuesta inconsciente. La mente está dominada por el inconsciente. Entonces, despertar la conciencia y hacerme cargo del funcionamiento de mi cerebro y de todo mi ser. ¿Ves? Y vamos a ir estudiando. Maritza es una investigadora de la neurociencia. Me ha cogido ventaja. Yo me estudié me hice un masterado en neurociencia y luego le indiqué. Pero ella ha cogido ventaja, muy investigadora. Y entonces, en estos días encontré, y bueno, yo he hecho publicaciones con ese modelo del cerebro, cómo el cerebro no es solo la masa encefálica, sino todo el sistema nervioso que se distribuye por todo el cuerpo es nuestro cerebro, ¿no?
Entonces vamos descubriendo que somos maravillosos, extraordinarios, y con despertar nuestra conciencia nos volvemos mucho más efectivos en el cumplimiento de nuestra misión como profesionales del desarrollo humano. Entonces, por eso es que Luz Marina, que yo la veo dando conferencia y todo, la sigo en Facebook, y veo cómo la gente se queda embelesada. Yo la veo ella dictando una conferencia y su auditorio están así, embelesados con ella, como si los hubiera hipnotizado. Y habla maravillosamente. Es su potencial interno que transmite energía a los cerebros que los están escuchando. Y eso es lo que se llama neurocoaching. Con un cerebro que tiene 100.000 millones de neuronas, aunque los científicos ahora dicen que son más exactamente 86.000. Está bien, no hay mucha diferencia entre 100.000 y 86.000. O sea, es un número espectacular. ¿Cómo les parece a ustedes? Aquí adentro, allá adentro de su cofrecito llamado cráneo, hay 86.000 millones de neuronas. Casi nos cabe en la cabeza el número. ¿Cómo te puedes imaginar tú 86.000 millones de neuronas, que son las células del cerebro? Espectacular, grandioso. Y condensadas aquí en este cráneo. Nuestro creador se hizo un invento tremendo con esto. Y le quedó perfecto. Pero además de las neuronas, tienes unas extensiones que se llaman dendritas, que son como una especie de manitas. Si tú ves una película sobre el funcionamiento del cerebro, que la National Geographic ha hecho algunas, y tú ves las dendritas moviéndose así, no se tocan entre ellas, porque tienen algo que se llama el campo cuántico. Otro tema que vamos a conversar acá en el neurocoaching, ¿no? Y esas dendritas que se comunican por medio de ondas eléctricas. En este momento, si tú pudieras escuchar a tu cerebro, lo escucharías haciendo conexiones eléctricas, ¿cierto? Y hay trillones de interconexiones. Maravilloso, ¿no? Que se llaman sinapsis, ¿no? O autopistas neuronales. Dato muy importante para cuando hablemos de la plasticidad del cerebro. ¡Oh! Uno entiende la plasticidad del cerebro y arranca a hacer cambios profundos, radicales y permanentes en su mente. Tiene dos hemisferios, es un descubrimiento interesante. El hemisferio cerebral derecho es la parte subjetiva, es donde está la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la creatividad, la visualización, como ilustra esta diapositiva. La parte blanda, la parte que es subjetiva, la imaginación. Y el hemisferio izquierdo, lo objetivo, ¿no? El análisis, la comprobación. Allí en el hemisferio izquierdo decimos ver para creer. A mí me lo tienen que demostrar. Las estadísticas dicen esto y aquello. Lo subjetivo. Perdón, lo objetivo. Lo subjetivo dice creer para ver. Si lo puedes creer, lo puedes crear. ¡Uy, qué maravilla! Y si te lo imaginas, lo puedes manifestar.
uf, tienes una camarita dentro de tu cerebro que se llama la imaginación, que son los ojos del cerebro. Y comienzas a usar todo ese potencial, tu vida se dispara a un nivel extraordinario. Y cuando viene un coachee, un cliente, un consultante, tú tienes respuestas superiores. La gente hasta se queda sorprendida. Ay, ¿usted cómo sabe eso? Como si yo fuera divino. No, usted es como adivina. Usted es como adivino. No, lo que soy es neurocoach. Porque ya yo me conecto de mente a mente. Y muy interesante, miren que el cerebro es neutral. Por eso decimos que eres tú quien dirige al cerebro y no el cerebro a ti. El cerebro hace lo que tú le dices. Ustedes van a recordar una frase un concepto que muy seguramente lo han visto por varios lados y lo han estudiado. Si crees que puedes, eso. Y si crees que no puedes, No puedes. ¿por qué? Porque el cerebro es neutral. Tú le dices al cerebro, estoy quemado, estoy estresado, ¿eh? Estoy torpe. Tú le dices al niño torpe y el cerebro le acepta y el niño se vuelve torpe. Un concepto muy importante también para la administración de nuestro potencial. ¿Eh? Perdonen, yo tengo que darle entrada a una persona y ya. Entonces, funciona por medio de la mente. Ahora, ¿cómo les parece a ustedes que tenemos aquí una pequeñita dificultad? ¿No? Gracias por este espacio para cumplir nuestra misión y poder avanzar en el desarrollo de nuestro proyecto. Gracias. Bueno, ya mi padre lo ha dicho y en el video gran parte, pues, se habló algo de la evolución del cerebro, cuando hablaban del cerebro triuno, una de las teorías que se usa es a manera de poder estudiar el cerebro, ¿no? Porque es importantísimo que no veamos el cerebro por partes, como si es que están las partes aisladas allá, entonces que el hemisferio, que el límbico, que el reptiliano, que el neocortés, que el cerebro del corazón, porque cuando comenzamos a verlo así por aparte es cuando tenemos la idea de que, ay, entonces ahora con qué cerebro estaré actuando. Ay, ¿qué cerebro me está dominando? Ay, ¿y qué hago con el otro cerebro? Ay, como si es que nos desconectamos por momentos de eso. Entonces es muy importante decir que el cerebro hace parte, no es lo único, hace parte del sistema nervioso. Es una parte, pero que todo el cuerpo está conectado y que cada célula está recibiendo y emitiendo información constantemente. Entonces nosotros cuando hablamos de neurociencia no hablamos solamente del cerebro. Muchas personas piensan que la neurociencia estudia solo el cerebro. Entonces dice, ah, no, es que el neuro le ponemos porque es que manipulamos el cerebro, porque neuroventas es porque le vendemos al cerebro de las personas, neuro no sé qué es porque, entonces neurocoaching es porque trabajamos con el cerebro de la persona. Sí es una parte de la neurociencia, pero estudia todo el sistema nervioso que comunica todo el cuerpo. Y esto es muy importante, pero muy, porque cuando estamos creando hábitos, por ejemplo, todo nuestro cuerpo genera un hábito, no es solo el cerebro, es todo el cuerpo el que está habituado. Ayer precisamente en una clase pudimos comprobar eso porque era una clase de inteligencia emocional y yo estaba hablando del cerebro límbico
Y una clienta, una estudiante dijo, Maritza, pero es que es muy raro porque yo desde el consciente sé que no debo decir, que no debo explotar y yo logro regular mis emociones y no decirle a la persona y ya he avanzado en eso. Pero mi cuerpo no sabe disimular y entonces se me nota que estoy brava. Entonces miren que la inteligencia emocional no queda solo en que yo pueda contener ahí, como apretar la emoción para que no se salga, sino que todo el cuerpo, por los poros se me sale la información. Todo nuestro cuerpo habla de nuestros hábitos, de nuestras creencias, de lo que somos. Por eso la corporalidad y la conexión con el cerebro es tan importante. Y entonces vamos a ver un poquito acerca de la evolución basados en esta teoría del cerebro triuno, que facilita mucho el estudio del cerebro, pero que les voy a pedir el favor que no lo vean como partes aisladas del cerebro, porque el cerebro está conectada, son áreas que están conectadas. Ahorita, por ejemplo, que yo estoy hablando, pues tengo varias áreas del cerebro activas en este momento. Y hay una parte de mi cerebro que me mantiene viva, que es el que se encarga de que mientras yo hable, pues esté respirando, ¿cierto? Que no se me vaya a parar el corazón mientras yo hablo aquí, porque de pronto me distraigo yo hablando con usted y se me olvida respirar. Y cuando menos piense, pues me morí. En la mitad de la clase aquí quedé así, ay, se me olvidó que yo tenía que mandar al cerebro a que dijera que el cura. Entonces, ¿cómo sería esa locura, no? Entonces podemos entender el cerebro como una unidad con nuestro cuerpo, pero para estudiarlo más fácilmente hemos tomado esta teoría del cerebro T1 con capas de evolución, a las que les pusieron estos nombres, pues de acuerdo a lo que fueron viendo que el hombre se fue adaptando, el ser humano se fue adaptando a su entorno y a lo que necesitaba para poder, ¿qué? Sobrevivir. Por eso lo estudiamos de esta manera. Lo voy a dejar de compartir un momentico para poder conversar con ustedes, porque la pregunta que queremos responder con todo esto es, ¿por qué si sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? Yo sé que tengo que cambiar eso, yo sé que tengo que ser más puntual, pero no, pero llego tarde todos los días. Yo sé que tengo que leer más, pero no leo. Yo sé lo beneficioso que es hacer ejercicio. Uf, hacer ejercicio es buenísimo, excelente. Uy, la actividad del cuerpo es una cosa y puedo dar una cátedra de eso. ¿Y cuántas horas de tiempo haces, minutos al día haces de ejercicio? No, yo nada, yo nada. Pero ¿por qué si sabes que es tan bueno? Yo sé que la gaseosa me hace daño y el azúcar me hace daño, sin embargo, pues le puedo dar una clase de lo que hace el azúcar en el cerebro y en el sistema nervioso, pero sin embargo me sigo comiendo el postrecito, le echo el azúcar al café, sigo endulzando todo. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Muy ¿Qué se buena les pregunta, ocurre? muy ¿Qué se buena les pregunta. ocurre? ¿Por qué? Porque si sé conscientemente lo que tengo que hacer, no lo hago. ¿Qué les Buenísima, ocurre? buenísima pregunta. Luz Marina va a responder. Claro, ella es Creo que sí, experta en saber por qué no lo hacemos. muy buena pregunta. Maestra, ¿será porque nosotros manejamos en el cerebro primitivo o el reptiliano un inconsciente colectivo generacional y accionamos con respecto a reacciones como un archivo indexado? Te viene una información que te pone en jaque y tú no sabes por qué y se activa el quiero, pero no puedo. Y es una información que está ahí, consciente, activa, que tú no la conocías, pero que te pone en jaque para accionar. ¿Pudiera ser algo así? Claro, exacto. Gracias, Luz Marina. Gracias por esa manera tan sencilla de explicarlo. Entonces, se activa el quiero, pero no puedo. Entonces digo, ahí es donde digo, hay algo por la mañana que me atrapa en la cama y no me deja levantarme y yo sé y quiero.
quiero irme antes al trabajo y no coger el tráfico pesado. Y quiero, pero no puedo. No puedo. Porque hay algo allá que está diciendo, no puedo. Y es más fuerte que yo, qué raro, ¿no? Es más fuerte que el conocimiento, que incluso que la fuerza de voluntad. Entonces le dicen, ejercite su fuerza de voluntad. Y usted dice, eso sí, mañana voy a dejar los tenis listos. Es más, entra uno a YouTube, cómo crear un hábito para hacer ejercicio. Y entonces le dicen a uno, ponga los tenis en la puerta y cuelgue el traje deportivo, ponga el no sé qué, haga, y uno hace todas las instrucciones. Y llega el momento de levantarse y la cama lo pega uno allá. Y uno comienza, pero es que está lloviendo, es que con este frío, la ciudad está peligrosa. Anoche violaron a una señora en el parque, yo de pronto me violan por allá. No, yo mejor no voy a hacer ejercicio. Y si lo haces aquí en la casa, no, eso no, la gracia es con la naturaleza. Si no se puede, la naturaleza no. Y entonces siempre hay una razón para no hacerlo. Y hay una respuesta para todo esto, y es que el cerebro no está diseñado para nada de esto de lo que estamos hablando. El cerebro está diseñado para que usted se mantenga vivo. Y todo lo que al cerebro le parezca peligroso lo va a alejar a usted de que lo haga. Porque no ve que él quiere salvarle la vida. Entonces dicen, ay, no, pero entonces es que el inconsciente es nuestro enemigo. No, el inconsciente no es enemigo suyo. Él cumple su trabajo de mantenerla viva, mantenerlo vivo. Otra cosa es la información que hemos adquirido de qué es un peligro y qué no es un peligro. Para algunas personas, y lo hemos visto en talleres del dinero, en algunos nos acompañó Luz Marina muy amablemente, hemos visto respuestas como, yo siento miedo cuando me dicen $1.000.000. ¡Ay, qué miedo! Es un peligro para mí, entonces yo me alejo de ese $1.000.000, por pronto me puede pasar algo terrible si tengo $1.000.000. Sí. Fíjese, maestra, disculpe que interrumpa. Todas las veces que quieras, no hay problema. En un momento, no recuerdo en qué libro escuché que el cerebro reptiliano o primitivo es inicialmente cuando la creación se dio era para defendernos. Entonces Claro. teníamos el cortisol al 200% para salvarnos. Y decía en el libro, el autor decía, no sé en qué momento evolucionamos y el primitivo se nos vino de más. O sea, como que se tenía que haber quedado, ya evolucionamos, ya no nos tenemos que salvar de nadie supuestamente. Sin embargo, Lo la seguimos humanidad, haciendo. la humanidad es un pleito continuo, sobre todo las mujeres contra las mujeres. Entonces sí tenemos el cerebro primitivo de una forma a lo mejor muy Muy activo antigua, todavía. muy retrógrada, maestra, correcto, en la forma de cómo nos salvaguarda. Sin embargo, la realidad es que la humanidad sigue muy retrógrada. No, y el autor dice, no sé por qué no evolucionamos, pero si no hemos evolucionado, ante mi perspectiva, por eso sigue el primitivo a todo lo que da, elevando el cortisol y salvaguardándote de acciones que ni te pertenecen en el hoy, pero sí vienen en una historia que realmente están haciendo algo bueno para nosotros. Sería todo, Claro, maestro. claro, Luz Marina. Y todos aquí que podemos pensar lo mismo. Entonces estamos desactualizado el software. Estamos funcionando en un entorno diferente con un software antiguo. Cuando había todavía un león allá esperándonos a la salida de la caverna para comernos. Y ese era el mayor peligro. Hoy en día, pues, los peligros son otros. Pero para el cerebro primitivo sigue siendo el león. Para el cerebro primitivo. Y es algo muy importante comprender que el cerebro mente no interpreta la realidad solo lo que ve y percibe con los sentidos, sino también algo muy importante que tenemos, que es la manera de actualizarnos, que es la imaginación. Entonces él se imagina que estamos en peligro. Y ahí es donde
por hacernos un favor, pues genera cortisol y adrenalina para que nosotros podamos correr, porque no ve que estamos en peligro. Y entonces aquí ya entra en juego el cerebro límbico del que nuestra amiga Meli nos habló, el cerebro límbico. Y aquí entonces ya viene ese vigilante constante que tenemos que se llama la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral da falsas alarmas constantemente. Ella ni siquiera, ella no razona ni nada, ella solamente se basa en datos. A mí me dio risa ver, yo estoy siguiendo a un señor que pone a prueba la inteligencia artificial para que se contradiga, para jugar con ella, con la inteligencia artificial, y le hace preguntas locas y la inteligencia artificial se vuelve loca. Entonces yo digo, claro, igual que el cerebro, porque ellos copiaron la inteligencia artificial, pues copiaron cómo el cerebro puede predecir la palabra que sigue, ¿no? Y vemos que la amígdala hace más o menos lo mismo. Ella quiere como anticiparse a lo que va a pasar y para que nosotros estemos preparados. Entonces nos pone un panorama muy negro y así mismo hace la inteligencia artificial. Y por eso muchas veces se equivoca y muchas personas que están basando su trabajo 100% en inteligencia artificial, pues están mandando errores a los juzgados, a las noticias, a todo el mundo, porque le preguntan y se basan solo en lo que les contestó la inteligencia artificial. ¿Que de dónde saca la inteligencia artificial? Pues de los datos que nosotros mismos le hemos dado. ¿De dónde saca su cerebro la información para bloquearlo a usted? De los datos que usted le ha dado. ¿Cuándo se los dio a usted? ¡Buf! Como dijo Luz Marina, desde ahí sí como dice, desde antes de la fundación del mundo. Nacimos con muchos de esos datos. Otros los hemos ido adquiriendo en la educación, en el hogar, que se fueron quedando ahí, se fueron quedando ahí. Y comenzamos a ver peligros en todo lado. Y luego a ser adictos a ese peligro. Yo tengo una amiga que por aquí anda presente que le encanta el peligro y toda la vida le ha aguantado el peligro. Y en las sesiones que hemos hecho de coaching me hace reír mucho que ella lleva sus situaciones a ese límite para sentir esa emoción de la adrenalina. Y lo hace uno inconscientemente. Inconscientemente buscamos sentir ese cortisol y esa adrenalina altos, porque no es una sensación maluca, es una sensación agradable, es chévere. Y nos han vendido además, y más a los que trabajamos y a los que tenemos empresas, que es que entre más estresados estemos es porque estamos siendo mejores. Uy, yo si me veo estresada y preocupada es que estoy siendo excelente emprendedora, me está yendo bien. Estoy siendo exitosa porque vivo ocupada y estresada. Entonces busco todo eso. Y miren, toda esa información está ¿dónde? En el cerebro reptiliano, en el cerebro límbico, allá guardado. Que no es, ojo, quiero que nos llevemos esto hoy así, pero súper aprendido. El cerebro reptiliano, el límbico y el neocortés no están separados y funcionan al tiempo. No es que, ay, hoy voy a apagar mi cerebro reptiliano. No, usted no puede apagar el cerebro reptiliano. No puede apagar a la amígdala. La amígdala va a estar ahí. No es como la alarma de su casa que usted la programa con el ti, 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 la activa y la desactiva. No. La amígdala siempre está activada, pendiente, pilosa de qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde viene comprender que la parte, como es más antigua, como el reptiliano y el límbico son tan antiguos, le ganan en edad y jerarquía al neocortés. ¿Qué nos dice Luz Marina? Maestra, ¿qué piensa usted de la esquizofrenia con respecto a lo que estamos hablando del proceso del reptiliano que atrae información de 12 generaciones atrás y se activa una esquizofrenia a la edad de los 15, 20 años o a más edad adulta, donde pienso yo que un archivo se activa generacional y que lo activa con una historia presente? ¿Qué piensa usted de la esquizofrenia, maestra? Bueno, pues precisamente has tocado un tema que ahorita, en este justo momento estoy tomando una formación en el cerebro del psicópata
Y muchos psicópatas pues padecen no solo esquizofrenia, sino muchas otras desórdenes, vamos a decirlo de alguna manera, en su mente, en el funcionamiento de su mente. Y efectivamente han descubierto que a ellos lo que se les activan son botones cuando están en un entorno que los lleva a sentir eso. Tal como lo que hemos visto, solo que ellos, pues como tienen una parte del cerebro que no está funcionando sanamente, pues lo llevan al límite y al extremo ya de alucinar, ya la imaginación está demasiado activa y ya ellos pueden ver cosas que no están ocurriendo. Pero no estamos nosotros los sanos tan lejos de que eso ocurra también. A nosotros también se nos activan botones de la memoria que traemos generacional como humanidad, porque constantemente la humanidad se está alimentando y eso lo vamos a ver en una clase aquí, que todos estamos conectados y estamos conectados con el todo y la información. Por ejemplo, mientras usted me pregunta aquí, tal vez yo no tenga preparado eso en la clase de hoy, pero tengo la información de todo el Google Universal y estoy conectada y me llega la respuesta porque yo ya la he estudiado, entonces me llega la respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy conectada con todo. Y así mismo como me llega esa información, me llegó la información de mi abuelo, de mi papá, de mi bisabuelo. Yo tengo una gran ventaja con el coaching. Y es que mi papá ya leyó por mí varios libros. Entonces yo no tuve sino que conversar con mi papá y aprenderme varios libros de los que él leyó y no tuve que volver a leer lo que él ya leyó, ni volver a estudiar lo que él estudió. Entonces es muy cierto que no toda, usted dice, pero es que yo, por ejemplo, hay personas que nunca tuvieron una experiencia traumática en su niñez, pero cuando actúan como adultos, su cerebro límbico y su cerebro reptiliano sacan información por allá del archivo, acá en Colombia, al archivo que ya las empresas no usan con frecuencia, le llaman archivo muerto, ¿no? Que lo tienen ahí como por si acaso se necesita, pero no es lo del uso del día a día. Igual es nuestro cerebro. Tiene un archivo muerto que saca de vez en cuando por si las moscas. Entonces, por ejemplo, cuando sucede una guerra mundial, yo nunca he vivido una guerra mundial y mi cerebro tampoco, pero viene una información de cómo podría ser la guerra y cómo yo podría sentirme. Es un ejemplo que creo que nos sirve para lo que Luz Marina quiere ilustrar. Meli, Buenas ¿qué nos noches. dices al respecto? Gracias, maestra. Rapidito, maestra. Dale. Creo que es muy importante reconocer que el comportamiento humano tiene también mucho que ver, sobre todo en la patología que comentaba Luz Marina, el desorden bioquímico del cerebro, Bien. porque eso lo define una patología, define una conducta, no es solamente eh, todo lo que hemos hablado. Pienso que creo que lo que estoy diciendo tiene el fundamento, pero ahorita no hay tiempo para seguirlo platicando. Quería hacer esa breve aporte, perdón. A ver qué te parece. Claro que sí, por eso estoy insistiendo y te agradezco esa aclaración, Meli, y ese aporte. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo, si algo nos tenemos que llevar de esta clase es que a pesar de que nuestro cerebro ha ido evolucionando, funciona en unidad y dentro de esa unidad de todo el sistema nervioso está esa química de la que Meli nos está hablando, con los neurotransmisores, con las hormonas y con todo lo demás que alimenta este sistema nervioso. Porque de hecho nosotros actuamos como actuamos, por ejemplo, buscando dopamina. Y toda la tecnología actual y todas las ventas actualmente pues están basadas en hacer que la persona genere. ¿A quién no le genera dopamina abrir su video en TikTok y encontrar 20.000 vistas o 1 millón de vistas en YouTube? ¡Bah! Eso genera una dopamina impresionante, eso nos... ¡ah! Y entonces subo otro y resulta que el otro ya no da sino 2 vistas. Y ahí es donde... química Buenas cerebral. noches. Buenas Hola. noches, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Disculpen que entré No te relativamente preocupes, tarde. no te Ok. preocupes. Pero bajo lo que estamos o lo que te estoy escuchando, estamos manejando como que un virus en el cerebro. Ese virus de golpe hace que nosotros
apliquemos ese botón del cual estás hablando tú ahorita y nos saca algún tipo de información, pero yo considero de que si aprendemos de la neuroplasticidad, nosotros podemos ir bajando un poco la información de eso, de ese tipo de botones y dejarla guardada para que no se sobrepiense y no nos haga actuar de manera en contrario a lo que realmente se quiere. Gracias, Andrés. Entonces, miren, hay muchas opciones, pero hoy aquí puntualmente, pues claro, durante el diplomado vamos a estar hablando y profundizando un poco más. Tal vez todos los temas no podemos profundizar tanto como nosotros quisiéramos por el tiempo que tenemos disponible para esto, ¿cierto? Y siempre decimos, esto es una semilla para que investiguemos más, para que leamos más, para que traigamos tema de conversación a las clases. Pero hoy, hablando de las etapas de evolución del cerebro y del sistema nervioso, podemos saber entonces que por antigüedad y por jerarquía, porque jerárquicamente lo primero que tiene que hacer el cerebro es la supervivencia. Cualquier cosa, nada puede estar por encima de la supervivencia. Entonces, cualquier cosa que el cerebro mente lea como un riesgo para tu supervivencia, te va a bloquear el razonar. Cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, no es lo mismo estar frente a una piscina o un río cuando tú sabes nadar y tu amígdala no percibe un peligro que cuando tú no sabes nadar. Las dos, la misma situación, dos cerebros diferentes, información distinta. Si te tiras ahí, te vas a ahogar. No te voy a dejar y te paraliza y te pones nervioso y te manda una emoción de miedo, pilas, no haga eso. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Y al que sí sabe nadar, en cambio, el cerebro le dice, uy, tirémonos rápido que con lo rico, como disfrutamos, como nos da dopamina tirarnos a esa piscina a nadar, qué rico. Entonces, por eso no podemos generalizar la información ni tratar a todos los individuos de la misma manera. Por eso el coach respeta la individualidad de su cliente, porque sabemos que todos los seres humanos tenemos o traemos una información diferente. Algunas cosas las podemos, pues digamos, porque se generalizan, porque la gran mayoría actúa así, ¿cierto? Y pues han ido categorizando cosas y han ido estudiando mucho al respecto del comportamiento humano y hay mucho que es general. Pero esto, estamos hablando hoy de un cerebro, no de un cerebro entrenado, porque si yo les digo del mío o del de mi papá o del de muchos de ustedes, muy seguramente los que han trabajado en mejorar este sistema, pues lógicamente que nosotros hemos hecho un trabajo de bajarle el poder al inconsciente y poder conectar con el consciente en los momentos en los que lo necesitamos. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero que se hace, normalmente no se hace, porque no se ha despertado la conciencia de la necesidad de entrenar el cerebro-mente. Queremos que los cambios sucedan mágicamente. Entonces nos gusta, es el sistema que nos dicen, cambie su vida en un minuto. Eso es mentira. Usted en un minuto no va a cambiar. En un minuto usted inicia un proceso de transformación. Empezando porque tiene que abrir el baulito del inconsciente, encontrar cuáles son esas creencias poderosas que le están frenando cuando usted quiere activar el yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo. Hasta que yo no descubro qué es lo que no me permite hacer las cosas, pues no las voy a poder hacer. ¿Qué me bloquea? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué hábitos he ido construyendo durante muchos años que no me permiten esto que yo quiero lograr? Y comienzo a entrenarme en poderlo lograr. Entonces tengo que conocerme. No me sirve conocer el cerebro de Estela, no, tengo que conocer es el mío. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cuál es mi creencia? ¿Cómo funciona mi cuerpo? Y ahí sí comenzar a entrenar en conectar con la etapa más nueva, que se llama así por eso, neocortés.
más precisamente corteza prefrontal, porque si hasta ahí, hasta ese momento, puedo tomar decisiones. Hasta cuando conecto con mi corteza prefrontal, yo puedo tomar una decisión. Puedo hablar de un control inhibitorio, control de impulsos. Hasta que no estoy usando mi corteza prefrontal, no puedo controlar mis impulsos y resulto haciendo lo que no quiero hacer. Porque mi cerebro límbico y mi cerebro reptiliano reacciona a un entorno, a una acción que se está generando. Son cerebros reactivos. Para yo pensar antes de actuar, tengo que bajarle fuerza a estos dos cerebros que me ganan en jerarquía y enseñarles qué es un peligro real y qué no es un peligro real. Ahí está el trabajo fuerte del neurocoaching. Enseñarle a mi inconsciente, a mi subconsciente, que eso no es, que eso que él piensa que es un peligro no lo es. No es un peligro, no estamos en amenaza, no me ponga en modo supervivencia. Porque mientras yo esté en modo supervivencia, ¿qué? No puedo pensar, no puedo tomar decisiones, no uso las funciones ejecutivas. Y ahí está la respuesta del no puedo. Yo quiero, pero no puedo. No puede porque está secuestrado. No puede salir de ahí. Entonces, para eso se requiere un autoconocimiento y un entrenamiento muy serio y muy constante, persistente. Un hábito no se crea en un día. Y una creencia no se le quita fuerza en un día. Entonces, cuando yo tomo una decisión, algunas personas me han dicho, Maritza, muy raro porque yo, por ejemplo, fumaba y en un día dejé de fumar. Bueno, claro, yo conozco personas que en un día han dejado de fumar. Otras personas que en un día se levantan y hacen ejercicio. Otras personas que de un día para el otro dejaron el azúcar. Pudieron conectar con su corteza prefrontal y tomaron una decisión que le pusieron una emoción y lo dejaron de hacer varios días hasta que se convirtió en un nuevo hábito. Ya no fumo, ya no como azúcar. Ahora hago ejercicio todos los días, leo, estudio, hasta que se convierte en un hábito. Pero de una o de otra manera, bien sea haciéndolo o dejándolo de hacer, se necesita un proceso para fortalecer algo que vamos a hablar y que ya todos ustedes veo que han estudiado porque lo han nombrado varios, y es la plasticidad del cerebro. Entonces, hasta que yo no logro crear una autopista neuronal que diga yo ya no fumo, seguiré fumando. Y esa autopista neuronal no está ubicada en ninguna parte específica del cerebro, porque si ven, el que fuma tiene un hábito y es hacer este movimiento. Estos días le estudiaba con un mentalista que no enseña a hacer cosas raras ni no, que habla de eso, del funcionamiento del cerebro, y decía que por qué las cajetillas de cigarrillo traen 20 cigarrillos. Pues porque al número 20 de hacer así, ya usted está creando un hábito. Entonces, ¿por qué por qué decimos 21 días? No porque exactamente en 21 días usted cree un hábito, sino porque después de hacerlo 20 veces es muy probable que usted ya haya creado una autopista neuronal y la esté fortaleciendo. Entonces, hoy aquí podemos crear autopistas neuronales y es lo que estamos haciendo, pero si no las fortalecemos, lo vamos a olvidar muy pronto. Entonces, luego de esto hay que llevar a la acción y no olvidar que todo nuestro cuerpo es el que genera la información. Todo nuestro cuerpo está conectado con ese sistema nervioso. Y que aquí en este diplomado no vamos a estudiar solo el cerebro, vamos a estudiar el comportamiento de nuestro sistema nervioso. Y vamos a hablar del sistema nervioso parasimpático y de la importancia para el cerebro de estar en esa calma, y vamos a hablar de ondas cerebrales y de la importancia de estar en la onda cerebral adecuada para poder tomar decisiones y poder conectar con el consciente. Entonces, como vemos, son varios elementos los que hay que tener en cuenta. Y no lo quiero complicar, pero tampoco quiero simplificarlo a decir,
Para transformar su vida, lo único que usted requiere es voluntad. Porque mañana usted se va a frustrar sabiendo que la voluntad no le alcanzó. Y que quiere, pero no puede. Me gustaría escucharlos porque hoy hablé mucho. Los escucho. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? ¿Vale la pena? ¿Creen que vale la pena tomar este diplomado? Los escucho. Papi, dicen que no. No, sí, Ah, sí, Es es más, que no, como no oigo, voy a no decir oigo a algo nadie. interesante. Diga usted, salve Ne- la patria, porque no nadie quiere hablar. necesitamos que digan que sí para poder continuar, porque si ustedes nos dicen que no, se nos complica un poco la vida. Ya tenemos la apertura, vamos a continuar cada jueves, Después de Semana Santa. ahora, pero mira que cuando tú mencionaste lo de los 21 días, nosotros les vamos a entregar como material adicional didáctico, les vamos a entregar un programa de auto-coaching para la transformación de 21 días. Y nos ha pasado algo interesante durante los otros diplomados, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, nos dijo, no, yo eso ya lo vi en una hora, vi todos. Sí, porque son videos de 4 minutos, de 3 minutos. Entonces nos dijo, no, yo los vi todos en una hora. Entonces no le sirvió. ¿Ves? ¿Los Porque, practicó? ¿cómo? No los practicó, no, No, los vio porque lo que nomás. necesitábamos era que lo hiciera por 21 días para que desarrolle un hábito de condicionar sus pensamientos, de reconocer, de autoconocimiento, de todo lo que decimos. Son 21 videos, pero que hay que verlos en 21 días. O sea, uno va descubriendo que para todo esto va requiriendo paciencia, pero como quiero tener paciencia, pero no puedo tener paciencia. Es que miren, la cosa es seria, ¿no? Yo quiero tener paciencia, pero no puedo. ¿Qué tengo que hacer para tener paciencia? Pues establecer un sistema, un programa mental que me lleve a desarrollar ese hábito, ¿no? ¿Qué dice Claro. Meli? Meli nos va a dar acá Sí, su adelante, opinión. por favor. Dale, Meli. Sí, Maritza, profesor. Nada más para comentarle a todos los compañeros que asistieron hoy que yo ya tomé este curso anteriormente, este diplomado, y soy una antes y otra después. Eso. O sea, ha sido un cambio transformador impresionante. Y estoy dispuesta a volverlo a tomar porque Por sé favor, que refuerzo los conocimientos y es necesario. Eso es lo que quiero comentarle a bueno, toda la gente. cuento Gracias, Meli. contigo, Meli. Sí. Estoy seguro que vamos a contar con Estela. Sí, maestro. Estoy seguro. Bexi está haciéndolo con un grupo que ella tiene también. Y vamos, No, pero vas a aquí en poder, Venezuela. sí, vas a podernos acompañar aquí. Si quieres Ok. reforzar. Sí, sí, Tenemos a reforzar. Gledis y tenemos a Gledis y a Paola Pinzón. Es una arquitecta con una proyección empresarial muy interesante. Y pues Andrés es un estudioso de estos temas y muy seguramente nos va a hacer grandes aportes. Y pues ya escucharon a Luz Marina y a Daniel. ¿Qué me dice Luz Marina? Bueno, el diplomado definitivamente hay que llevarlo. Una de las principales herramientas es entender por qué nos saboteamos. Para que tú puedas avanzar en la vida necesitas entender por qué no lo estás logrando. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Necesitas saber qué hay, qué cargas emocionales traes para que tú puedas dar el paso, ese salto cuántico.
Cuando vi el video en el grupo de que iban a dar este taller, este diplomado, y vi que Maritza lo iba a dar, yo me enamoré de Maritza la vez pasada y me entró, Gracias. y no, verás qué curioso, y me entró el saboteo, porque el, el, el inconsciente, la parte primitiva me dijo, tú no lo mereces. Me saturé de trabajo, me saturé de cosas que yo no pude terminar el diplomado con ella. Y yo me acuerdo que le dije, me encanta cómo lo haces, pocas mujeres me inspiran y te lo reitero, Maritza, me encanta cómo Gracias. manejas la información. El maestro Jairo para mí es inspiracional siempre y de respeto. Entonces estar aquí en el ICI a mí me da mucha fortaleza y mis conocimientos vengo y los ratifico. ¿Sí me explico? O sea, Sí. aunque yo sepa mucho o poco de esto, el que me dé luz verde mi maestro, para mí es, síguele Marina, lo estás haciendo bien. Entonces es por ello que les recomiendo, aunque ustedes tengan esta información, el poder ratificarla y que nos pongan en línea otra vez para poder seguir sirviendo a muchas personas en caso de que sean coaches y si no lo son, para que puedan inspirar a su familia, porque empezamos por nosotros mismos para poder impactar en nuestras generaciones. Así que definitivamente háganlo, llévenlo y pase lo que pase, lo voy a terminar. Hecho está. Ah, Eso. Y mira, gracias, acaba de llegar gracias. una compañera nuestra de un buen tiempo que estuvimos estudiando. Marta Tovar viene de, a ver, Honduras, no, El Salvador. de El Salvador, gracias, del Salvador. Pero estaba ubicado bien porque estaba en Centroamérica. Del Salvador, pero espectacular. Estudiamos en los tiempos de Víctor Urquiza y otro grupo muy interesante. Así que bienvenida, Marta. Me da la impresión que se cruzó la Confundió el hora, horario. el Puede ser horario. que no. Se Sí, conectó en porque hora ellos tienen Colombia. una hora antes, como los de México. Está igual. Sí, así. Entonces, la próxima semana, no, dentro de 15 Después de días, Semana Santa. después de Semana Santa, por favor, te esperamos, te voy a poner en el grupo, ¿no? Gracias. No permitan que nada ni nadie los desanime. Ustedes son los dueños de su propia vida, son los gestores de su vida. Yo he aprendido eso en estos 50 años de vida profesional, que uno puede hacer que las cosas sucedan y que uno puede llevar su vida al nivel que uno quiera. Requiere una cosita pequeñita que se llama disciplina, que no la tengo, pero que la puedo adquirir. Y puedo desarrollar cualquier habilidad que yo me proponga. Uno más esforzado que otros, pero todos podemos lograrlo. ¿Y Maestro. qué más va a pasar? Que vamos a contribuir para el mejoramiento de la humanidad. ¿Qué me dice Estela? Maestro, bueno, primero que todo, siempre me inspiró usted. Desde que lo conocí he visto pues como la forma que transmite, la forma, la alegría, todo, mejor dicho, dirige con el ejemplo como el cuento, la verdad. Y a Maritza quiero decirle que estoy aterrada, no sé cómo decirlo aquí en Colombia, pero estoy de verdad aterrada, no sería la palabra aterrada, más bien qué admiración la que siento por Maritza de ver ese Gracias, Estelita. crecimiento total que ha tenido desde que yo la vi al principio. Entonces, la verdad que a los dos quiero felicitarlos y sobre todo, como digo a Maritza, de ver ese crecimiento. Tengo una pregunta para hacer porque sinceramente yo estos temas no los he tocado. Entonces quisiera como un resumen, Maritza o el maestro, este diplomado me va a servir para yo tenerlo claro porque no lo tengo claro. Tú vas a adquirir habilidades de neurocoach. O sea, tú has estudiado con nosotros Life Coach,
no recuerdo otros diplomados que has hecho con nosotros. Ujú. Ahora acabas de hacer el taller de la felicidad y este te va a ser muy útil para desarrollar habilidades de neurocoach, potencializando tus habilidades cerebrales, neuronales y de todo el sistema nervioso central, de todo lo que eres tú. Y con eso vas a mejorar tu vida y vas a poder apoyar a otros a crecer, a mejorar, y puedes potencializar y también monetizar tu conocimiento. Y en sí, ¿qué es neurocoach? La última pregunta, como para tenerlo. Ya, son herramientas de neurociencias, es decir, cosas que la neurociencia ya ha ido descubriendo para poder aplicarlas y en este caso las combinamos con el coaching. Entonces usamos el coaching con herramientas de neurociencias y las aplicamos, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo programar la mente, cuáles son los mejores momentos para programación mental. Entonces vemos ondas cerebrales, como por ejemplo plasticidad del cerebro, cómo creo una nueva y fortalezco esa nueva conexión que estoy creando. Entonces, conocer el funcionamiento del cerebro, pues hace que yo pueda facilitar el proceso de transformación, pueda desbloquear la transformación, pueda avanzar en mi proceso de transformación y crear y hacer que ese cambio que estoy logrando por 1 o 2 días, pues sea permanente, conociendo ya el funcionamiento de mi cerebro y no solo el mío, sino poder comprender por qué las personas no logran. Entonces uno a veces dice, ay, pero es que yo estoy cansada de decirle a mi hijo eso y no cambia. Entonces comienzo a comprender que él quiere, pero no puede, y acompañarlo a descubrir qué lo tiene bloqueado, que no lo deja avanzar. Esa amiga mía que no ha podido salir del remolino porque no logra, quiere, pero no puede, se quiere separar, pero no puede separarse. ¿Qué le pasó a esa amiga? Entonces la comprendo, nos da herramientas para poder comprender mejor el comportamiento humano y acompañar en los procesos de transformación. En eso es lo ¿Te que... gusta eso, Estela? Sí, claro, maestro, eso era lo que quería Eso, entonces, entender. Y entonces, de hecho, empezando por nosotros, claro, empezaríamos como a luchar con esas creencias limitantes, con lo que nos limita. Más bien a dejar de luchar con ellas, sí, Estela. eso, no vamos a luchar, sino que vamos A dejar de luchar a, con ellas. A dejar de luchar, a dejar de a luchar. procesar y a educar y a transformar y a limpiar nuestra vida y a llevarla al máximo nivel. Listo. Ser Muy feliz. bien. Muchas Así que gracias. los esperamos el próximo, no, No, de 15 días. dentro de Perdón. 15 días. Pero, por favor, mi papá va a abrir el grupo, va a ir agregándolos. Si alguien llega a faltar en el grupo, por favor, díganle a mi papá, Jairo, no me has agregado al grupo de neurocoaching, y él los agrega. Porque él es el que tiene los contactos de ustedes, entonces él es el que va a abrir el grupo. Luego en ese grupo vamos a estar haciendo un seguimiento, vamos a compartir los libros que vamos a tener todos a disposición para leer y estudiarlos. Porque al final del diplomado me escriben una notica, Mari, ay, ese libro que nombró el maestro, le dije, mamita, se lo compartí desde la primera clase, ¿en serio? Ay, yo nunca lo vi. ¿En serio usted lo puso en el grupo? ¿Cuál era? Yo no me acuerdo. Entonces yo le pongo un puntico, estico. Entonces, ese grupo nos facilita el trabajo de compartirles el material, de interactuar con ustedes, de que ustedes puedan hacer preguntas, de recordarles la clase mientras crean el hábito de conectarse los jueves a esta hora. Entonces, nosotros les recordamos que hay que conectarse, les mandamos el enlace, me pueden escribir, nos pueden hacer preguntas. Los que quieran luego comenzar a practicar, tenemos un espacio para practicar. Entonces, hay muchos beneficios en pertenecer a ese grupo. Así es de que los esperamos con el corazón abierto. Muchas Gracias. gracias, gran abrazo, Gracias. bendiciones, sean felices, disfruten de la vida
No le tengo que decir eso a Luz Marina y a Daniel porque están allá disfrutando de Disfrutando de la vida. Están Luz Marina, trabajando, están yo tengo trabajando. una pregunta para Luz Marina. ¿Cómo te sigo en Facebook? Que el maestro habló de las Sí. conferencias. ¿Cómo hago para encontrarte en Facebook? En Coach Luz Marina Delgado. En todas las redes estoy como Coach, es COACH Luz Marina Delgado. En todas las redes ahí estoy. Luz Marina Delgado, sí. Muchas Ahí estoy para gracias. servirle. Yo te para voy a servirle. mandar el contacto, ¿correcto? Te voy a Muchas mandar el gracias. contacto para que Gracias, te maestra. conectes con ella. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao.